La semana pasada estuvimos hablando, ¿quién se acuerda de lo que hablamos la semana pasada? Hablamos de los 10 mandamientos del catecismo, ¿se acuerdan? Hablamos sobre, expuse lo que era cuando el Señor trajo su ley, ¿verdad?, a su pueblo. Y una de las cosas que vimos en ese domingo es que en Éxodo capítulo 20, ¿quiénes estaban allí al pie de la montaña? Estaban todas las 12 tribus de Israel representadas. ¿Sí se acuerdan? Estaba todo el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que el Señor mandó a Moisés un mensaje? Con Moisés mandó un mensaje al pueblo diciendo: tiene que santificarse, ¿verdad? Tiene que abstenerse de tener relaciones y todas estas cosas. ¿Sí se recuerdan? Que el Señor preparó el terreno. ¿Y qué fue lo que le dijo el pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que contestó? Todo lo que tú nos demandes, eso haremos, ¿verdad? Todo lo haremos. Luego el Señor trae los 10 mandamientos, ¿verdad? Que los leímos, ¿verdad? Lo analizamos. Y de allí también les comenté que de esos 10 mandamientos se desprenden 603 mandamientos más. En Éxodo capítulo 20, del versículo 20 en adelante, vemos que el pueblo tiene temor de escuchar la voz de Dios. Y llaman a Moisés y le dicen: Moisés, ya no queremos escuchar la voz de Dios, queremos escucharte a ti, ¿no? El pueblo dice: vamos a hacer todo lo que Él diga. Todo lo que Dios diga lo vamos a hacer, lo vamos a cumplir, pero que ya no hable más Él, ¿no? Porque nos atemoriza, ¿no? Y imagínense la voz tronante de Dios, ¿no? Ciertamente, uno se atemoriza. Si uno escucha por allí los truenos cayendo, ¿verdad? Y uno se asusta. Imagínate tú el Señor que dice que habló y dio los mandamientos con voz tronante, ¿sí? Pero bueno, el punto es que están las 12 tribus de Israel. Los que no saben quiénes son las 12 tribus de Israel, les voy a decir: son los descendientes de los 12 hijos de Jacob, de Israel. Jacob, ¿verdad? Termina siendo Israel. El Señor le cambia el nombre después de una batalla que tuvo con un ángel, con el ángel del Señor, ¿verdad? Y el Señor le cambia el nombre a Jacob y le dice: ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel, el que pelea con Dios. Así que Israel y Jacob, ¿no?, es en la misma persona. Cuando usted lea Jacob, Israel es la misma persona. Y Israel o Jacob tuvo 12 hijos. Y estas 12 hijos, en el futuro, con sus descendientes, ¿verdad? Cada uno se convirtió en una tribu. Cada uno con sus descendientes fue una tribu. Total fueron 12 tribus. Pero allí en esa congregación estaba el pueblo de Israel completo, las 12 tribus. Y todas las 12 tribus dijeron: Señor, lo que tú nos demandes, eso haremos. Bien, luego vemos que transcurre el tiempo. Ahora yo quiero que ustedes vayan conmigo. Le hago toda esta introducción para que entremos en el contexto de lo que vamos a hablar hoy. Apocalipsis capítulo 7. Vamos a Apocalipsis capítulo 7. Mira, pastor, ¿qué pasó? Estamos en Apocalipsis ahora. Sí, estamos estudiando Apocalipsis los días jueves. Estamos en las 7 iglesias, luego pasaremos por allí. Pero Apocalipsis capítulo 7 tiene un mensaje un poco particular, ¿no? Y dentro de Apocalipsis capítulo 7 se nos menciona a un número de personas que van a ser sellados. Pero no va a ser el sello del anticristo, va a ser el sello de Dios, ¿no? A estas personas que han sido apartadas o seleccionadas para esto. Y dice y nos habla que son 144,000 sellados, ¿ok? Que no son los testigos de Jehová, by the way, ¿no? No son ellos. Los 144,000 sellados, se nos dice en la Biblia quiénes son, ¿no? Vamos a leer el Apocalipsis capítulo 7, del versículo 1 al versículo 8. Dice la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tengo mucho de qué hablar, así que voy a aprovechar el tiempo. Dice Apocalipsis 7, dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos
de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Sí se dan cuenta? Hasta que no hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Entonces ese sello es diferente, es otro sello. Ahora, dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Sí? Esos son los hijos de Israel. Esos son los 144,000 sellados. ¿Quiénes son? No sé. Usted no sabe, yo tampoco sé, nadie sabe, solamente el Señor sabe quiénes van a ser esos descendientes en la actualidad de las 12 tribus de Israel. Tú y yo no sabemos, me hice una vez un análisis de mi ADN, ¿no? Y pues me dicen, tú tienes tanto por ciento de tal país, de tal esto, tienes 2% de judíos sefarditas, tienes, ¿verdad? Es la única manera que tú y yo podamos saber más o menos de dónde venimos. Pero el Señor sabe perfectamente si tú vienes de Leví, si tú vienes de Moisés, si tú vienes de Aarón, si tú eres descendiente de Gedeón, no sé, el Señor sí lo sabe, ¿no? Porque Él conoce todas las cosas. Entonces, el Señor es el que se va a encargar de llamar a estos y apartar a estos 144,000, 12,000 de cada tribu. Pero hay algo interesante en esto, y es de lo que voy a hablar hoy. Dice que fueron 144,000 de los hijos de Israel, no de los testigos de Jehová. ¿Ok? Y hago el énfasis porque eso es una de las cosas que ellos enseñan. Ellos enseñan que ellos son los únicos que van a ser sellados y son 144,000. Yo no sé qué va a pasar con el resto. Pero bueno, la Biblia a mí me enseña y me dice que son los 144,000 de los hijos de Israel. Entonces dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados, de la tribu de José, 12,000 sellados, y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Bien, si contamos hay 12 tribus. Pero realmente falta una tribu. Bueno, faltan 2 tribus. Pero vamos a hablar de una tribu. Una tribu en específico. Porque la otra también falta por lo mismo, porque se fue, ¿verdad? Siguiendo al primero. Los que sabemos quiénes son los hijos de Israel, sabemos, por ejemplo, que Manasés no es hijo de Israel. Manasés es hijo de José. Pero Manasés recibe el llamado a ser una tribu por el Señor mismo, ¿verdad? Para que, porque la tribu de Leví iba a servir en el sacerdocio. Pero esa es otra historia. Lo cierto está que hace falta 2 tribus. Una de la que voy a hablar hoy es la tribu de Dan. La tribu de Dan era uno de los hijos de Israel. De hecho, Dan era hijo de Bila, la sierva de la esposa de Israel, que se llamaba Raquel. Raquel era la mamá de José y de Benjamín. Y Raquel tenía una sierva. Y esa sierva también fue mujer de Israel. Y de esa relación entre Jacob y Bila nace un hijo llamado Dan. Y Dan en el futuro se convierte en una tribu. Y la tribu de Dan estaba en el pie de la montaña del Sinaí, de lo que hablamos la semana pasada en Éxodo capítulo 20, ¿se acuerdan? La tribu de Dan estaba representada allí y fueron una de esas tribus que dijeron, lo que tú nos demandes, Señor, eso haremos. Ellos estuvieron allí, ellos escucharon los 10 mandamientos que dio el Señor. También fueron uno de los que le dijeron a Moisés, Moisés, no hables tú, no hable el Señor, hablas tú. Todo lo que Dios pida y nos
diga, pues nosotros vamos a hacer eso y vamos a cumplir con su mandamiento. Esa tribu de Dan estuvo allí. Pero ahora nos encontramos en el final de los tiempos, cuando estamos en el intermedio, cuando se nos explica en el capítulo 6, se nos habla sobre los sellos, que son los 7 juicios que van a venir sobre el mundo, la humanidad, durante la tribulación. Dice el Señor que va a apartar a 144,000, de los cuales va a sellar, pero dentro de esos 144,000, dentro de esas 12 tribus que Él va a sellar como hijos de Dios, como apartados del Señor, no está la tribu de Dan. Es interesante. Y tú dices, no se encuentra la tribu de Dan. ¿Pero por qué? Hay un porqué. Y es lo que vamos a ver hoy. Y hay una enseñanza en eso. Como ya les dije, Dan es hijo de Bila. Dan significa, en hebreo, significa juicio. Ese es su nombre, ese es el significado de su nombre. Juicio, ¿no? Si vamos a Josué, vayan buscando Josué capítulo 19, del versículo 40 al 48. Mientras que ustedes buscan Josué capítulo 19, del versículo 40 al 48, yo les voy a explicar rapidito. Moisés, ¿saben quién es Moisés? Todos saben quién es Moisés, ¿verdad? Moisés, famoso Moisés. Moisés es llamado por el Señor. Moisés libera al pueblo, ¿verdad?, de Egipto. Lo saca de la esclavitud y lo lleva rumbo a la tierra prometida, ¿sí? Durante eso caminar, el pueblo de Israel, esas 12 tribus, fallan, pecan. ¿Y cuál fue la falla? Pues ellos no tuvieron fe en el Señor. No hubo fe en la mayoría de ellos. Por lo tanto, el Señor, pues, les dijo, ahora ustedes van a estar 40 años caminando por el desierto. Por haber dudado y por no haber puesto su confianza en mí, sino en ustedes. Luego que este pueblo camina esos 40 años, muere Moisés, también hay una situación allí. Josué, que era, vamos a llamarlo, su mano derecha, toma el liderazgo del pueblo, el Señor lo llama, ¿no? Moisés lo bendice, el Señor lo bendice, ahí vemos Josué capítulo 1, todo lo que el Señor le dice, ¿no? Esfuérzate, sé valiente, ¿verdad? Y todas estas cosas. Josué entonces lidera al pueblo y el pueblo le dice a Josué, todo lo que tú nos pidas, si lo haces por voluntad del Señor, nosotros te vamos a seguir, te vamos a apoyar y lo vamos a hacer. Perfecto, está todo el pueblo unido. Luego que Josué entra y conquista la tierra prometida después de varias batallas, entonces Josué cumple lo que el Señor le pidió, que era repartir las tierras. Para ti, un poquitico allá. Si me traes aquí ya. Para ti otro poquitico, la tierra tuya va a ser aquella, la tierra tuya va a ser esta, ¿no? Y así sucesivamente, cada cual, Josué iba a repartir la tierra. Y así lo hizo. Y así lo vemos en Jueces, perdón, Josué capítulo 19. Josué capítulo 19 nos habla cuando Josué está cumpliendo ese mandato del Señor de repartir las tierras. En Josué 19, del versículo 40 al 48, vemos lo siguiente. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias. Y fue el territorio de su heredad, y ahí comienza a nombrar varios territorios, ¿no?, que hay allí. El territorio de ellos cubría toda el área de Sora, Estaol, Irsemes, Salabín, Ajalón, Edlá, Elón, Timnat, Ecrón, Eltequé, Gibetón, Balat, Yehud, Beneberac, Gat-Rimón, Mejarcón y Racón, con el territorio de esta que está delante de Jope, toda la costa. Es lo que hoy conocemos como el Líbano, toda esa área. Están allí.
y les faltó territorio a los hijos de Dan. O sea, ellos querían más, ¿no? Y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesén, y tomándola, la hirieron a filo de espada y tomaron posesión de ella y habitaron en ella y llamaron a Lesén Dan, el nombre de su padre, el nombre de Dan su padre. Y esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a su familia, estas ciudades con sus aldeas. Ellos no se conformaron solamente con que, mira, lo tuyo es esto. No, 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 yo quiero más. Yo quiero más y voy por más. Y no me importa, está bien lo que tú me diste, pero no me es suficiente. Está bien lo que tú me diste. Gracias, Señor, por lo que me das, pero esto no me es suficiente. Yo voy por más. Y no me importa lo que vaya a hacer, pero a mí me gusta aquel lugar y ese lugar lo voy a conquistar. Y no me importa si tengo que matar a quien sea y acabar con toda una tribu para yo quedarme con lo que yo quiero. Porque no me es suficiente lo que el Señor me da, sino que yo también, yo quiero más. Y no me importa lo que yo tenga que hacer, ¿no? Llevarme por el medio lo que tenga que hacer, no me importa lo que yo tenga que, yo quiero más. Bien, ese era el corazón de Dan. El corazón de Dan había vanidad, quizás había deseo de más, ¿verdad? Y más. Gracias, Señor, por cubrir mi necesidad, pero yo quiero mucho más de eso. Así que no se quedó allí el asunto. Dan comienza entonces, con ese corazón que ya viene trayendo, comienza a desviar más su corazón. Porque cuando ya nosotros comenzamos a desechar lo que Dios nos da, para entonces buscar lo que nosotros anhelamos y queremos, mis hermanos, es como que si tú le mueves un grado a una brújula. En el aspecto marítimo, cuando tú pones en un barco una brújula, ¿verdad? Y tú la pones en grado 0, tú vas en línea recta. Solamente si tú le mueves un grado a la derecha o un grado a la izquierda, mira, quizás a lo mejor al principio no lo ves, no lo notas, pero cuando tú ves el destino final, lo que era aquí, solamente por moverle un grado terminaste aquí. Y así comienza Dan. Dan comienza rechazando y diciendo, Señor, gracias, pero no me es suficiente, yo voy por más, ¿no? Y ese voy por más es, yo voy a hacerlo a mi manera. Y aquí dice, como leímos, no les fue suficiente, ellos fueron por más y acabaron con una población completa para conquistar ese lugar. Está bien. Vamos a Jueces capítulo 18. Esa inconformidad, mis hermanos, como lo que yo siempre les digo, yo personalmente, para mí leer y estudiar la Biblia, para mí es un ejemplo, me muestra y me dice, wow, esto es un reflejo de quién soy yo particularmente, ¿no? Porque a veces somos inconformes, ¿no? Y la inconformidad, vimos en una clase, unos servicios pasados, vimos sobre la queja, ¿no? La semana pasada vimos también lo que es la inconformidad, y la queja nos lleva y nos hace perder la perspectiva de la vida, ¿no? Y a desear cosas que jamás nunca tuvimos, ¿no? Y todas estas cosas. Pero cuando no nos apegamos a la voluntad de Dios y no nos apegamos a los designios de Dios, mis hermanos, por lo general, vamos a terminar en un lugar diferente al cual el Señor nos envió. Por lo general. Jueces capítulo 18 dice lo siguiente. Está un hombre llamado Micaía. Ahí vamos a ver un hombre llamado Micaía, que es Miqueas, ¿no? Micaía al final del día. Mi hermano se llama Miqueas. Micaías, aquí vamos a ver varios personajes. Mira lo que dice el versículo 18, en el capítulo 18 de Jueces. En aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijéramos, id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín,
para que sepa, Efraín es la otra tribu que no está en Apocalipsis capítulo 7. Entonces, pero ya vamos a ver conexiones. Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Ok, le voy a resumir un poco el capítulo 18, es bastante extenso. Micaías era de la tribu de Efraín. Lo que acabamos de leer, si prestamos atención, dice, los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos. 5 hombres de entre ellos. Hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen la tierra. Ese es el versículo 2, ¿verdad? El versículo 1 dice que no, que ellos buscaban tierra para poseer. Pero ya vimos en Josué capítulo 19 que ya Josué le dio a ellos una tierra. No contento con eso que el Señor le había dado, ese espacio, esa extensión de tierra que le había dado, ellos quisieron más y mataron un montón de gente, ¿verdad? Y se hicieron de otra ciudad. Pero si tú te das cuenta de quién mandaron los hombres. Mandaron los hombres de Sora y de Estaol. ¿Y dónde está Sora y Estaol? Sora y Estaol está en el lugar de Josué capítulo 19, versículo 38, que fue de 38 y 39, que es donde el Señor, ¿verdad?, le da esa tierra y entre esa tierra le da Sora y Estaol. O sea, sí tenías posesión, pero tú querías más. O sea, no es que no tenías tierra, claro que la tenías. Y te voy a decir algo. Desde Josué capítulo 19 hasta Jueces capítulo 18 han pasado 400 años, aproximadamente. O sea, no me puedes decir a mí que en un aproximado de 400 años tú todavía no has logrado tener tierra. Sí tienes tierra, solo que buscas más. Y no me importa lo que yo voy a seguir conquistando, porque no estoy de acuerdo con ese poquito que me dio Dios, porque Dios está bien, pero creo que fue un poquito, no sé, pichirre, que otra palabra podemos, maceta, como dicen por ahí en Puerto Rico, no, me dio muy poquito. No, yo quiero más. Yo quiero seguir conquistando más. Y luego ahí vemos que se une con un tal hombre llamado Micaía. Micaía era un hombre que hacía ídolos de fundición. Hacía imágenes, vamos. Hacía imágenes, hacía dioses, imágenes, diversos dioses, ¿no? Y el hombre hacía imágenes, ¿no? Y tenía un altar en su casa. Y dice que este hombre se consigue, Micaías, con un levita que iba caminando por allí, que era sacerdote, ¿no? Y luego lo hace sacerdote de su casa para que lo ayude, ¿no?, a adorar a esos ídolos que él hacía y esos altares y todas esas cosas. Bueno, ahí llegaron los de Adán. Los de Dan no llegan al que se está portando bien. Cuando tú ya te estás portando mal, cuando tú estás yendo ya en contra de Dios, cuando tú estás haciendo las cosas a tu manera, a tu forma, tú a veces dices, es que estoy en un problema, estoy en una situación, es que esto y lo otro, y te estás quejando por algo que ya Dios te dio, pero tú estás ahí quejándote. Y estuve hablando con un amigo, pero tu amigo es cristiano, tu amigo es maestro bíblico, tu amigo es un anciano de la iglesia, tu amigo es un diácono de la iglesia, tu amigo es un pastor de la iglesia. No, ojalá. Pero él me dio un consejo. Mira, yo te voy a decir algo. Cuidado, no te consigas con un Micaías, porque vas a terminar peor de lo que estabas. Y a veces nosotros, cuando ya dejamos a un lado el consejo de Dios y desechamos lo que Dios nos dice y nos enseña a través de su palabra para seguir el consejo de otro que en su vida conoce a Dios, que más bien tiene otra religión, tiene otras cosas, sigue a otros dioses. Micaías era de la tribu de Efraín. Y Efraín fue uno de los que se paró y dijo, Señor, todo lo que tú nos demandes, eso haremos.
Señor, cuando el Señor le dijo, no te harás imagen ni semejanza de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo del mar. Y todos dijeron, amén, sí, Señor, eso lo vamos a hacer. No vamos a tener otros dioses. Pues ahí estaba Micaía, 400 años después, haciéndose dioses. Cuando te apartas del consejo de Dios, siguiendo tu propio intelecto, tu propia opinión, tu propia manera de ver la vida, porque es que yo entiendo que la vida es así, vas a terminar lejos y apartado de Dios. Y eso vamos a seguirlo viendo más adelante. Entonces, vamos a Jueces capítulo 18 ahí mismo, pero en el versículo 30 y 31. Dice en el versículo 30 y 31. Yo le pido que ustedes más en su casa léanse todo esto. Dice, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y mira este personaje que aparece aquí. Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Ay, mis hermanos. Estos llegaron donde Micaía, que era un idólatra loco. De paso, cuando usted lea Jueces 18, se va a encontrar de que Micaía se encuentra un levita que no tenía dónde habitar. De hecho, eso está en Jueces 17, también se lo puede leer. Ahí está, en Jueces 17 habla de la historia de Micaía y este hombre. Es un hombre que habitaba, que estaba en la tribu de Judá, pero era de la tribu de Leví, pero no tenía dónde habitar. O sea, él era un levita errante, andaba por allí viendo, a ver. Se consiguió con Micaía, que le ofreció un billete. Sí, usted le hace Jueces 17 y 18, lo contrató prácticamente para que fuese su sacerdote personal. Luego termina siendo el sacerdote por contrato de Dan. ¿En serio? ¿El nieto de Moisés? De ese Moisés que nosotros conocemos, termina siendo un sacerdote a honores pagado en un templo adorando a otros dioses. Wow, esto nos deja mucho para nosotros pensar, analizar y reflexionar. Mucho. Vemos que Dan se convierte a la idolatría, se aparta completamente de Dios, comienza entonces a él a levantar su adoración a otros dioses, contrata ahora a pastores, ¿no? Que le aplauden lo suyo, y no me importa, y vemos así por ahí, ¿verdad? No me importa si esto se está predicando bien o no, si se está haciendo así o no. A mí lo que me importa es el billete que me están pagando, más nada. A mí me importa es el dinero que me están pagando, más nada. ¿Por qué termina así? Bueno, hay una historia bíblica mucho más adelante, luego que pasa la época de los jueces, ahora viene la época de los reyes, ¿no? Más adelante el reino de Israel se divide en dos, ¿no? Lo que conocemos la historia, se divide en dos y quedan 10 tribus del norte, ¿no? Se dividen en dos, 10 arriba, 2 abajo, ¿no? Hay 2 reyes ahora, Israel tiene 2 reyes, ahora tiene el rey de Israel y el rey de Judá, ¿no? Tiene 2 reinos completamente divididos. El reino de Judá, ¿verdad? Se queda en la parte sur y ahí está Jerusalén y ahí está, en ese lugar, está el templo que le construyó Salomón a Dios. Y ese templo es el templo de la adoración, es ese templo que hasta hoy conocemos, ¿verdad? El muro de los lamentos y todas estas cosas. Pero ese era el muro, perdón, ese era el templo donde el Señor entró y volteó las mesas, ese mismo templo, pero ese templo estaba en Jerusalén. Cuando el reino se divide, al norte queda un rey llamado Jeroboam. Jeroboam, como estaba en conflicto con el rey de Judá, y el templo de adoración a Dios estaba en Jerusalén,
dentro del área del reino de Judá, Jeroboam dijo, bueno, si yo no construyo un templo para que las 10 tribus adoren a Dios en mi reino, entonces mi reino va a terminar, mi pueblo va a terminar yendo a adorar a Dios abajo en Jerusalén, y pues capaz que Roboam, que era el rey de Judá, pues se agarra a todo el mundo, ¿no? Y pues termine yo siendo muerto. ¿Qué se le ocurrió a Jeroboam? Hacer un templo. A él se le ocurrió la maravillosa idea de construir un templo, un segundo templo. Y resulta que construye un templo y construye dos becerros de oro. ¿Se acuerdan el becerro de oro de Éxodo? Increíble. Bueno, este hombre construye dos becerros de oro ahora. Uno lo pone en su templo y el otro que no saben en dónde lo pusieron. En la casa de Dan. En el templo que tenía Dan. En el lugar de culto y adoración que Dan había edificado. Mis hermanos, Dan termina siendo ya un culto de adoración a dioses. Dan termina al final del tiempo, al final del día, cuando leemos en Jueces, al final del día, Dan le dio completamente la espalda a Dios. Poco a poco se fue volteando, ya cada vez, mira, aunque tú digas que no, poco a poco te vas apartando sin darte cuenta. Y en el momento que tú menos te lo piensas, estás haciendo cosas que jamás pensaste hacer. En el momento que menos lo piensas, estás metido y sumergido en una destrucción o autodestrucción simplemente porque comenzaste a coquetear con el pecado. Comenzaste, pero yo no le estoy haciendo daño a nadie, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Porque es que yo no le hago daño a nadie haciendo esto. Pero es que yo no, es que no le hagas daño a nadie, es que te estás haciendo el daño tú mismo y al final del día eres tú, ¿no? No es que le hagas daño a otro, tú cómo, eso edifica al Señor, eso que estás haciendo, eso contrasta con los valores bíblicos, eso contrasta con los valores cristianos, eso está bien lo que estás haciendo. No. Y si no está bien, cuidado, porque si sigues en esa dirección de 1 grado, no te estás abriendo 10 grados, estás abriendo 1 grado nada más, vas a terminar en la China cuando ibas para España. Cuidado. Porque vas a llegar a un sitio y mira, esta gente terminó por su avaricia, por desobedecer a Dios, por querer hacer las cosas a su forma, a su manera, bajo su propio intelecto. Es que yo considero que es que yo creo, por lo que yo veo, es que, mira, Dios se sigue de esta manera, ¿no? Y vemos gente que termina en el panteísmo. Gente diciendo y pensando que comenzaron en la iglesia, iban a los cultos, iban a los estudios, iban a todos sitios, pero después comenzaron ellos a apartarse de aquí y comenzar su propio intelecto y comenzaron entonces a decir, como yo siempre digo, a recitar la canción de Ricardo Arjona, ¿no? Dios no es verbo, Dios es sustantivo, Dios no, Dios está debajo de las piedras, Dios está en esto, Dios está dentro de mí, no. Yo tengo mi propio Dios, yo tengo mi propio concepto de Dios. Dios soy yo. Cuidado, porque eso es peligroso. Y eso es alejarte de las cosas de Dios. Alejarte de las cosas de Dios. Comienzas a creer en otras cosas. A veces nuestra fe va a ser probada. Y el Señor te va a poner en una situación así tan chiquitica, chiquitica, chiquitica y cerradita, 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 para ver si realmente hasta en ese momento tú vas a seguir confiando en Él o vas a irte entonces a buscarte a un cura que te rece, a que te dé unos ramazos, aquel que te lea las cartas, aquel que te diga esto, aquel que te diga lo otro.
Y en ese momento chiquitico, cuando ya tú dices no puedo más y de repente viene alguien y te dice, pero yo conozco a alguien que te pueda dar unos ramazos y te puede sacar eso. Sí, porque es que ya yo le pido a Dios y le pido a Dios y yo no veo nada. Entonces, bueno, vamos para allá. En ese momento el Señor dijo, bueno, ya yo no tengo más nada que hacer aquí. Te probé y ya veo que tu corazón no estaba conmigo. No sé, pero a mí se me paran los pelos de eso. Y nos alejamos. Y terminamos alejadísimos. Jeroboam lo que hizo fue llegar y terminar de desviar al pueblo, y ya el pueblo ya se perdió. Ya el pueblo ya comenzó a adorar otros dioses, el pueblo comenzó a hacer otras cosas, y ese es el peligro. Ese es el peligro. Hay unas consecuencias ahora espirituales que podemos aprender de esta tribu de Dan. Así que reemplazar a Cristo con tradiciones, emociones o ídolos personales trae consecuencia. Dan no aparece. Su nombre fue borrado de esos 144,000 sellados. Dan no aparece en los 144,000 sellados porque él le dio la espalda a Dios. Le dio la espalda al Señor. Su legado de idolatría lo descalificó del sello de la protección divina. Y cuando yo digo idolatría, hermano mío, a veces decimos, bueno, la idolatría solamente es para un santo, para una virgen. La idolatría es para una cosa. No, 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 no. Tú puedes ser idólatra hasta incluso de ti mismo, ¿sabías? Tú puedes ser idólatra de tu padre, tú puedes ser idólatra de tu hijo, tú puedes ser idólatra del dinero, tú puedes ser idólatra de cualquier cosa. No, yo definí un momento, todo. Si yo te quito algo, lo arranco. Eso que ahora ya no tienes porque se te fue quitado, haría que tú maldijeras a Dios, te pelearas con Dios, ya le reclamaras a Dios. Bueno, piensa en eso. Si hay algo en tu vida, llámese padre, madre, hijo, trabajo, negocio, dinero, lo que sea, que Dios te quite y tú terminas maldiciendo a Dios, peleado con Dios, todo lo que sea en contra de Dios, entonces eso es un ídolo para ti. Eso es un ejercicio. Cualquier cosa que sea de esa manera, que tú termines diciendo, Dios, ¿por qué me hiciste esto, Dios? Y peleándote con Dios, eso es un ídolo para ti. Eso es un ídolo. Entonces, cualquier cosa que nos aparte de Dios es, o que no sea Dios el primero, es un ídolo para nosotros. Así que Dan se entregó a los ídolos. Le dio la espalda completamente a Dios. Pero Efraín también. Osea capítulo 4, versículo 17. Osea 4, 17. Oseas 4, 17. Dice, porque como novilla indómita se apartó Israel. 17. Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. ¿Qué dice? Efraín es dado a los ídolos. Efraín también se fue detrás de ídolos y la idolatría. Eso tiene una historia también. Eso, incluso hay una teología en medio de todo eso. Hermanos, la idolatría, como ya le dije, en cualquier aspecto, borra nuestro impacto eterno. El Señor no quiere. ¿Tú sabes cómo llama el Señor la idolatría? Fornicación. La idolatría es fornicación espiritual. De la misma manera como una persona puede fornicar con otra, y con otra, y con otro, y con otro, y con otro,
De esa misma manera, espiritualmente, puedes fornicar con un santo, con esto, con lo otro, con aquello, con el cual, con el otro, con el otro, con el otro, con el otro, no me importa. No, yo me voy con el que me satisfaga en el momento que yo necesito esa satisfacción. Si esto me satisface y esto es lo que me va a dar, yo me voy con este. Y si aquel me va a dar aquello, yo lo pongo de cabeza. Y si yo lo pongo esto, yo me voy con el otro. Y si yo me voy con el cual, yo me voy con el cual. Porque voy satisfaciendo cada una de mis necesidades. Es el mismo concepto para una fornicación física. Es satisfacer mis necesidades. Cuando nosotros entendemos, ¿verdad?, que la única persona o el único que puede satisfacer nuestras necesidades espirituales es Cristo Jesús. Es el único. Es el único. Amén. Así que Cristo es el modelo opuesto a Adán. Adán fue llamado para ser juez, pero se convirtió en rebelde. Jesús es el juez justo, pero también es el cordero sacrificado. Adán introdujo ídolos, pero Jesús nos mostró su imagen de Dios invisible conforme Colosenses capítulo 1, versículo 15. Hermanos míos, tú quieres conocer y quieres saber cuál es la imagen visible de Dios. Jesucristo. Jesucristo es la imagen visible de Dios. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dios, Cristo es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Cristo es Dios, es 100% Dios, es 100% hombre. Él es la imagen de Dios. Ya no hay manera, ¿no? Adán construyó su propio sistema de adoración. Pero Jesús nos dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién? Nadie. Nadie. Mi hermano, Jesucristo no dijo, para llegar al Padre tienen que entrar en un sistema religioso. Para llegar al Padre tienen que orar esto, tienen que hacer lo otro, tienen que hacer novenas, tienen que hacer rezo, tienen que hacer nada de esto, tienen que creer en fulano o en fulana. No, Jesucristo fue enfático, Jesucristo fue tajante, Jesucristo dijo una gran verdad y dijo, yo soy, no más nadie. Él no dijo, nosotros somos, mi madre y yo, cualquiera de los dos, usted escoja conforme su necesidad. Nosotros somos el camino. Mi madre y yo somos la vida. Mi madre y yo. No, Él no dijo eso. Él dijo, yo soy. Él es el único camino. Él es la única verdad y Él es la única vida. Y nadie, mi hermano, y nadie te incluye a ti, me incluye a mí. ¿Ok? Nadie viene al Padre si no es por Él. Yo creo que si incluso con, no sé, con un grado elemental de entendimiento, podemos comprender este texto. Yo creo que cualquier persona, ¿verdad? No necesitas ni siquiera llegar a kindergarten ni nada de eso. Yo creo que con cualquier, ¿verdad?, estudio que podamos tener, podemos entender perfectamente que aquí dice que Jesús dijo que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Entonces no hay otra vía, hermanos míos. No hay otra vía, no hay otra manera de nosotros poder llegar a la presencia del Padre si no es por Jesucristo. ¿Cuánta gente se ha perdido de llegar a la presencia del Padre? Que hoy nosotros podemos decir, no, Él está con Dios. No, no está con Dios. No está con Dios. Esa es una verdad real. ¿Por qué? Porque siempre negó a Cristo. Prefirieron irse con María, con Pedro, con Juan y con cualquier otra cosa y negar que Jesucristo era el único que podía llevarlo a la presencia del Padre, más nadie. Porque creer en María, y la amamos a María, de hecho he predicado de aquí de María,
creer en María, creer en Pedro, creer en Juan, creer en Benedicto o en un santo influencer que acaban de hacerlo hace poco, no te va a llevar a ti a la presencia del Dios vivo. No te va a llevar a la presencia del Dios vivo. No. El único que puede llevarte a la presencia y llegar al Padre es Jesucristo. Amén. Entonces, mis hermanos, eso es una verdad. Y Dan le dio la espalda a Dios siguiendo ídolos, imágenes. Y tenían altares y metieron un becerro. Yo me imagino que adoraban ese becerro y se inclinaban y le besaban la pata al becerro y le llevaban flores y le llevaban cosas y cargaban al becerro, ¿verdad? Y haciendo procesión con el becerro. Yo me imagino que todo eso lo hacía. Mas sin embargo, el nombre de Dan fue borrado de los 144,000 y el nombre de Efraín, como vimos ahorita en Oseas capítulo 4, 17, que también fue dado de la idolatría, también fueron borrados de los 144,000 del Señor. Tú te imaginas, y te hago esta analogía, que se aparezca un ángel ahorita en el cielo y que abra un libro y comience a nombrar nombres y de repente tu nombre no está ahí. ¿Qué fue? ¿Que Dios se olvidó de ti? No. Es que tú nunca realmente buscaste al Dios real y verdadero. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, apártate de mí que yo a ti no te conozco. Pero ¿cómo que no me conoces, Señor? Si yo era el hijo de Gerson, yo era Jonatán, yo era el nieto de Moisés, Señor. Ese Moisés que tú sí, quizás Moisés lo conozco. Claro, él era mi siervo. Pero ¿quién eres tú? Es que yo era el hijo del pastor. Es que mi papá fue cristiano. Es que yo nací en un hogar cristiano. Yo iba los domingos todos los días a la iglesia. Sí, pero... ¿Y la velita que le prendías a fulano? Sí, pero en los momentos cuando estabas así en lo pequeñito, ¿creías más en quién? ¿A quién tú buscabas realmente? A mí no era porque yo no te conozco. ¿En quién confiaste tú? Pues entonces dice, apártate de mí, hacedor de maldad. Imagínate tú. Dan y Efraín fueron eliminados de esta lista. Sí, mis hermanos, Dan tenía una herencia, Dan tenía un lugar entre las tribus, Dan tenía una historia, Dan tenía un territorio, Dan tenía un nombre, pero no estaba sellado. No tenía el sello. Dan no estaba aprobado. Dan reprobó toda su vida. Apocalipsis capítulo 7 es en el momento crucial donde Dios marca con su sello a los suyos y Dan desaparece. ¿Cómo puede alguien ser parte del pueblo de Dios y quedar fuera del propósito eterno? Primera de Juan capítulo 2 versículo 19. Primera de Juan 2:19. Dice el apóstol Juan, salieron de nosotros, o sea, estuvieron con nosotros. Íbamos los domingos, íbamos para esto, salíamos todos juntos, orábamos juntos. Salieron de nosotros, sí, estuvieron con nosotros, dice el apóstol Juan, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían, ¿qué dice? Permanecido con nosotros. Permanencia, mi hermano. Permanencia me habla de todos los días estar en lo mismo. Buscamos al Señor juntos, estamos en esto juntos. Nos cayeron a palo, no importa, seguimos juntos. Pablo y Silas estaban presos juntos y juntos adoraban y cantaban. No fue que Silas le dijo a Pablo, no, Pablo, no, tú me estás metiendo a mí en mucho lío. Mira, yo cada vez que ando contigo me meten preso por la causa de Jesucristo. No vale, no, yo tengo una familia que sí, no, sigue tú en lo tuyo, yo sigo en lo mío. Y ya, Pablo dice, sí, así anduvo uno. Y Pablo lo dice, Demas y Alejandro, y los entregué a Satanás, porque ellos prefirieron seguir las cosas del mundo. Y Pablo dice, yo con gente así yo no puedo andar. Yo no puedo andar con gente que más que edificarme a mí, me están jalando más bien para las cosas del mundo. Y Juan dice,
Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Realmente este es el mensaje. El mensaje es, que está diciendo Juan aquí es, sí, pero es que realmente el mensaje es que ellos tenían que salir para que se manifestasen de que realmente dentro de la iglesia del Señor se congrega gente que no son del Señor. Estuvieron con nosotros, se bautizaron con nosotros, anduvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Y eso tenía que ocurrir para que el mundo se entere de que dentro de incluso de la iglesia crece el trigo y la cizaña. Yo no sé si tú conoces la diferencia entre el trigo y la cizaña, pero son igualitos. Tú lo ves, en esencia son iguales. Solo que el trigo, cuando comienza a cargarse de su fruto, se inclina, cae, porque es pesado, ¿no? Y la ilustración que nos da el trigo es que cuando ya se está cargando, lo que hace es que se humilla. La cizaña no, la cizaña se queda erguida, porque yo no me voy a humillar, hay soberbia, hay orgullo en mi corazón, porque yo me tengo que humillar ante un Dios, porque yo me tengo que inclinar, porque yo tengo que arrodillarme delante de quién, porque yo tengo que bajarle la cabeza a alguien, ¿no? Ese es el trigo. Así que podemos haber nacido en una familia cristiana, asistir a la iglesia desde niño. Yo nací en una iglesia cristiana, pero eso a mí no me hizo cristiano. Me hizo quizás a lo mejor tener un conocimiento cristiano, pero eso no me daba a mí la salvación. Si yo me moría a la edad de 10 años, 11, 12 años, yo me iba a ir para otro lado que no era el cielo. Eso es una realidad. Si yo no buscaba a Cristo por mis propios medios y yo en mi corazón, yo no me arrepentía y hacía lo que yo tenía que hacer, yo pude haber sido hijo de Billy Graham, de John MacArthur, yo pude haber sido de Miguel Núñez, hijo de cualquiera de esos grandes de la fe, pero yo me hubiese ido para el infierno igualito. Entonces no hace falta, nieto de Moisés, imagínate tú, nieto de Moisés termina siendo un sacerdote a sueldo. Ya, tú me pagas, yo te predico. Ah, no, no. Y usted se imagina que usted llegue un domingo aquí y el pastor, y de repente, no, es que no me pagaron. No, no, si no me pagaron, yo no hay predicación. Y de repente, bueno, saquen ahí, ven, aquí está, ¿cuánto es? Toma. Ah, bueno, entonces, así sí, abran su Biblia, mis hermanos. ¿Se imaginan eso? Así funciona mucha gente, déjame decirte. Así funciona, lamentablemente funciona mucha gente. Bueno, más o menos así. Así que no hace falta haber nacido de eso. Pero si Cristo no vive en ti, simplemente Cristo va a ser una historia en tu vida, pero no va a ser la salvación de tu vida. Podemos conocer mucho la historia de Jesús. Mucho podemos conocer la historia de Jesús. No la podemos conocer de memoria. Podemos saber y todo, que le pusieron un algodoncito el 24 de julio y el 24, perdón, de diciembre, el 24 de diciembre en la noche le quitamos el algodoncito. ¡Qué bonito! Y habían 3 reyes magos y estaba rodeado de animales. ¡Qué bonito! Y María y José y María, ¿no? Y qué chévere. Y trajeron mirra y esto. ¡Ah, qué bonita es la historia de Jesús! ¿No? Pero si tú no conoces al Jesús de la historia, ahí está el problema. Dice Juan, que acabó de leer mi hermano Kenny ahorita, Juan 3:3 dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Señor, entonces, para entender esto, ¿cómo yo puedo ver el reino de Dios? Bueno, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo yo hago eso, Señor? ¿Cómo yo puedo nacer de nuevo? ¿Me tengo que otra vez entrar al vientre de mi madre? No. Recibe a Cristo como tu único y verdadero Salvador. Confiésalo con tus labios. Créelo con tu corazón y serás salvo. Mira qué hermoso. El plan de salvación que te da el Señor. Hoy el Señor te da ese plan de salvación. Hoy el Señor te dice, confiesa mi nombre. Recíbelo en mi corazón. No seas como los que eran de nosotros, pero no eran de nosotros. No, persevera, permanece. No importa.
como quiera que sea, la vida te va a traer situaciones. Pero tú sabes qué, que no importa, que vengan todos esos problemas. Dice el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicciones. El Señor dice, cuando tú ven, Él no te estaba vendiendo a ti una marca de esta que te dice, si te tomas 3 de estos vas a bajar 10 kilos. ¿No? Si no, ya yo me lo hubiese tomado. Él no te estaba vendiendo a ti un multinivel. No, ni algo que hacer. No, el Señor, no, si no, Él le hubiese dicho, cuando tú vengas y estás conmigo, todos tus problemas van a desaparecer. Compra uno y lleve dos, ¿no? No, Jesucristo, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo, no, 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 aunque tú estés conmigo, van a haber aflicciones, vas a tener problemas, vas a tener situaciones, vas a tener esto, pero no te preocupes porque yo he vencido al mundo y yo voy a estar contigo todos los días. Y esa es la promesa del Señor. Ahora los problemas que tú tienes, no es que no los vas a tener, pero ahora los vas a llevar en calma, en paz, con tranquilidad. Ahora tú vas a poner todas esas cargas, las vas a poner sobre mí, yo voy a llevar tus cargas y ahora vas a tener los problemas, pero vas a estar tranquilo porque sabes que yo estoy en control de tus problemas. Si no, mi hermano, es duro, lo estás haciendo como Dan, mirando. ¿Cómo hago para esto? Déjame ver el horóscopo, a ver qué me dice cómo yo hoy voy a tener que salir. Yo conocí a un hombre llamado Alfonso León, que quiero mucho. Le llamaban en Venezuela el arquitecto de los sueños. Y yo recuerdo claramente que Alfonso decía, hoy te vistes de amarillo. Increíble, la gente se devolvía a cambiarse de ropa y vestirse de amarillo, porque ese era el día del color de su suerte. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Sí se dan cuenta? Mis hermanos, es Cristo realmente el que nos da la paz. No como tú te vistas, si te vistes amarillo, de verde, marrón, si usas interiores, ropa interior roja, amarilla, negra, si tú te puedes forrar de amarillo el 31 de diciembre, desde la coronilla hasta abajo. Y eso no va a determinar que ese día, ese año te vas a ganar al loto y vas a ser millonario, ni que te van a dar el mejor trabajo de tu vida. ¿Sabes qué es eso? Eso no es bíblico. Entonces tenemos que aprender de Dan. Dan optó por los ídolos. Dan reemplazó la presencia de Dios por la religiosidad vacía. Así como Dios no selló Dan, tampoco serán sellados aquellos que dijeron, Señor, Señor, con sus labios, pero su corazón estuvo apartado. ¿Tú sabes qué triste? Ese día no hay de regreso. Ya no hay, bueno, Señor, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, 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 ya es muy tarde. Ya tuviste tu oportunidad. ¿Cuántos años? ¿38? ¿Cuánto? ¿45? ¿82? Yo creo que fue bastante tiempo. Y te presentamos ahí, mira, fulano te predicó tal día, fulano te llevó, invitó a la iglesia tal día, fulano te hizo tal día, mira, te entregaron un tratado, un día leíste la Biblia con alguien, te encontraste, o sea, no puedes decir que no se te presentó el evangelio, fue la dureza de tu corazón. Querías las cosas del mundo, la rumba, la pachanga, la esto, lo otro, esto, ¿verdad? Te gustaban todas esas cosas. Bueno, tú decidiste, preferiste quedarte con eso, satisfacer la carne, satisfacer tus deseos carnales, y me rechazaste a mí, pues ahora no, ya es muy tarde. Así que vivir en la idolatría es vivir lejos de Cristo. Estuvimos leyendo, estamos estudiando las iglesias de Apocalipsis los días jueves. La semana pasada, no esta, sino la pasada, estudiamos la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis. Mira, cuando tú estudias las iglesias, hay una estructura, ¿no? El Señor primero se describe Él. Luego, Él elogia lo que la iglesia hizo. Exhorta lo que la iglesia estaba haciendo. Luego viene la reprensión, ¿no? La exhortación. Luego viene la promesa, ¿no? Y luego lo que el Espíritu dice. Y eso ocurre en la mayoría de las iglesias. Pero Sardis, el Señor no hay una exhortación. En Sardis, el Señor le dice, yo conozco tus obras. Yo sé lo que haces, no me tienes que mentir. Yo sé lo que tú estás haciendo. No, tú le puedes mentir a cualquiera. Pero a mí no, ya yo las conozco todas.
Todas. Es más, te miro hasta cuando duermes. Y tienes la imagen de que vives, pero estás muerta. Wow. O sea, vives, respiras, caminas, andas, te mueves, razonas, te entiendes, compras, vendes, pero estás muerto. Esa iglesia de Sardis es un desastre. Es un desastre. Dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Vivir en la idolatría es adorar formas, pero al final no hay una verdadera transformación. Estás adorando una imagen, es una forma, una figura, pero no hay una verdadera transformación al final del día. ¿O sí? ¿O sí? Esa es una pregunta. Si yo adoro a esta imagen, al final del día, ¿va a haber una transformación real en mi vida? ¿O yo le estoy pidiendo a esto para que me sane, para que seguir siendo el mismo vagabundo, la misma vagabunda de toda la vida? ¿Para qué yo le estoy pidiendo a esto? ¿Para que me sane y me quite las dolencias? Y me quite esto para seguir en la misma rampa, randa, rumba, montando los cachos de mujer y haciendo aquello, y haciendo lo otro, y esto y aquello, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Realmente eso es? ¿Hay una transformación real y verdadera en mi vida? No. Es participar de una religión, pero sin consagrarte verdaderamente a Cristo. Es conocer doctrina, pero sin rendir tu corazón al verdadero Dios. Eso es idolatría. Y ya terminando, el mayor peligro no es el pecado visible, sino el desvío silencioso. Es lo que haces cuando nadie te ve. Dan no se reveló públicamente. Dan no se negó a Dios abiertamente. Dan simplemente poco a poco comenzó a reemplazar a Dios con otras cosas. Ya, poquito a poquito comenzaste a reemplazar a Dios con otras cosas. Dios, ya yo no tengo tiempo para ti. Yo tengo tiempo para esto, para lo mío. Es el pecado más sutil. Vivir con apariencia de pueblo, pero como que no tienes rey. Así que, mis hermanos, tenemos que buscar al Señor en todo momento. Efesios 1:13, y ya voy terminando con esto, dice, cuando tú y yo aceptamos a Cristo y recibimos a Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador, dice, en Él, ¿en quién? En Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este es otro texto que yo lo veo, que yo digo, a mí no me lo tienen que explicar dos veces. Habiendo oído la palabra de verdad, ¿no? Lo que estamos hablando hoy, ¿cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación, que es lo que estamos haciendo hoy. Hay un paso que tienes que hacer y lo hiciste. Creíste en Él, ¿en quién? En mí, no, en el evangelio, en Cristo. Y una vez que tú creíste y recibiste a Jesucristo, entonces tú fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí se entiende eso, verdad? No es que si yo tengo que hablar en lenguas, entonces si no hablas en lenguas, tú no eres sellado por el Espíritu Santo. Porque si tú no hablas en lenguas, entonces el Espíritu Santo, eso dice que no está en ti. Espérame un momentico, ya va. Aquí no dice eso. Aquí dice que cuando yo confieso a Jesucristo, cuando yo escucho la palabra del Señor y yo creo en esa palabra y creo en Él, yo he sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. No me mezcle una cosa con otra. Ya va. Los dones son otras cosas, pero ya yo he sido sellado. Tú fuiste sellado. Así que ese sello con el cual tú fuiste sellado no se compra, no se negocia, no se hereda, se recibe por la fe que tú tuviste en Cristo Jesús. Si se entiende, no tuviste que comprarla. Es una fe, simplemente vino por fe. Por fe.
Cristo no vino a nosotros, mis hermanos, a darnos una religión. Cristo no vino a decirte a ti, tienes que traer, son 55 domingos, tiene que venir los 55, nada más puede faltar 4. Si falta 4, entonces quedas descalificado. Tienes que leer la Biblia 3 veces al día. No, religiosamente tienes que leer la Biblia 3 veces al día, a las 9 de la mañana, a las 12, a las 3, ¿no? Tienes que orar en punto, no importa dónde estés, como lo hacen los musulmanes. Yo no sé si ustedes han estado, yo he visto en estacionamientos que se bajan, tiran en el, porque los agarró esa hora en el estacionamiento, tiran la alfombrita que ellos cargan y se tiran ahí. Porque les cayó a las 6 de la tarde, 7, no me acuerdo, 5 de la tarde es la hora de la oración, donde quiera que tú te encuentres. Él no vino a entregarnos a nosotros a religión, mis hermanos. Él vino a vivir en nosotros y a sellarnos con su Santo Espíritu y hacernos suyos para siempre, para siempre. Amén. Tenemos que creer en eso. Ahora, el llamado que yo te hago en esta mañana, hoy, el llamado que yo te hago hoy, ¿estás viviendo como Dan? ¿Tienes historia espiritual, pero no intimidad con Dios? ¿Te reconocen como cristiano, pero Cristo no está reinando en tu corazón? ¿Sientes que te has apartado del camino? ¿Sientes que moviste la brújula 1 grado y ahora estás encaminado o encaminada a una ruta que y te encuentras lejos de eso? Hoy es el día de volver. Hoy es el día que el Señor te está diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero, anhelo tener tu nombre en este libro de la vida. Y yo quiero que tú regreses a mí. Hoy es el día de derribar los ídolos modernos como el orgullo, apariencia, religiosidad, excusas y todas esas cosas. Hoy es el día de ver a Dios y ver a Cristo y decir, Señor, yo te quiero seguir. Perdóname porque me aparté, me alejé, estuve un tiempo viviendo cosas y haciendo cosas que no te agradaban, Señor. Hoy es el día que yo quiero regresar a ti, Señor, regresar a tu senda. Yo quiero que si ese ángel aparece con el libro, y cuando abra ese libro, esté mi nombre allí anotado. Amén. ¿Tú quieres hacer eso? Tú hoy quieres decirle al Señor, mira, yo sé, pero yo veo que yo necesito a Cristo en mi vida y en mi corazón. Hoy es el día de reencontrarte nuevamente con el Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Mis hermanos, no vivamos como Dan. No vivamos entendiendo que tenemos una herencia, pero que no sabemos cómo recibirla. Rindámonos a Cristo cada día. Y si hoy no conoces, has escuchado, como decía el buen siervo Job, de oídas he escuchado, pero hoy te conozco. Si ese es el momento, hoy es el momento que, si eso es lo que sientes en tu corazón, hoy es el día. No le des la espalda al Señor como se la dio Dan. Y al final del día ya era muy tarde. Segunda de Timoteo 2:19, se lo voy a leer. Segunda de Timoteo, el apóstol Pablo le da un consejo a Timoteo y le dice, el fundamento de Dios está firme. No hay otro fundamento en el cual está firme. El de Dios está firme. ¿Y cuál es? Teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. ¿Sí? Tú constantemente invocas el nombre de Cristo, pues Pablo te dice, apártate de iniquidad, apártate de lo que estás haciendo, porque el Señor conoce a los que son suyos. Yo no digo que quizás a lo mejor, bueno, podemos pecar, sí, pecamos, definitivamente lo hacemos. Somos pecadores, pero somos pecadores que nos arrepentimos y somos pecadores que ese pecado lo ponemos en las manos del Señor para que el Señor trate
y nos fortalezca a través de su Espíritu para que no volvamos otra vez a caer en ese error, en ese pecado. Porque ya no queremos hacer lo que a Él le desagrada. Y entiendo, Señor, que este pecado que yo estoy haciendo a ti no te agrada, Señor. Así que ayúdame, fortaléceme, Señor, fortalece mi espíritu para que yo no vuelva otra vez a hacerlo, Señor. Ayúdame, que tu espíritu, Señor, me transforme. Cámbiame, Señor. Reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos y lo traemos a sus pies y le decimos, Señor, perdóname. Voy a intentar, ¿no? Dice el apóstol Pablo, apártate de todo eso si tú invocas al Señor. Amén. Así que si hoy es el día que tú sientes, yo quiero orar por ti, así que puede venir aquí o levanta la mano y vamos a orar, ¿no? Y si no, vamos a orar los unos por los otros, mis hermanos. Y que el Señor nos fortalezca. Sabemos, yo sé que habemos muchos que somos nuevos creyentes, ¿verdad? Y que quizás a lo mejor estamos entendiendo mucho el Evangelio. Mi consejo que te doy es, sí, van a venir aflicciones, vas a ser probado, te van a venir problemas, situaciones que de repente todo está muy bien y boom, de repente ya todo está al revés, pero no importa. Confía en el Señor está en control, búscalo a Él, busca su palabra, busca la comunión con Él y el Señor es el que te va a dar la salida. No abandones, no abandones el barco, no te lances, no, búscalo a Él, búscalo a Él. Amén.